¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos al programa número 121 de Fórum Jurídico Fiscal. Es un gusto para nosotros entrar nuevamente en sus casas a través del canal 14 de Teleimagen codificada en Santiago del Estero y para el resto del país a través de nuestro sitio web forumjuridicofiscal.com.ar. Está con nosotros nuestro productor ejecutivo, el contador Ramón Eduardo Pena, y hoy, contador, tenemos un programa realmente muy completo, así que vamos rápidamente al encuentro de nuestro primer invitado, un especialista, un amigo de la casa. Estoy hablando del doctor Horacio Félix Cardoso, que va a tratar un fallo muy importante: blanqueo con sedines y facturas apócrifas. Un gusto tenerlo, el doctor Horacio Cardoso, en Fórum Jurídico Fiscal. Hoy comentamos otro fallo, esta vez del Tribunal Fiscal de la Nación. Es la Sala B, es un fallo del 6 de abril de este año y la causa es CSA sobre apelación del impuesto a las ganancias e IVA. ¿Qué es lo interesante de este fallo? Lo interesante de este fallo es que ratifica el criterio que hasta ahora está teniendo la justicia con respecto a la anterior ley de blanqueo, la conocida como ley de los sedines, que permite el blanqueo de facturas, que permitía el blanqueo de facturas apócrifas, según mi opinión y de la de cierta jurisprudencia, criterio este que era negado por la AFIP y que se modificó en la ley de blanqueo 27260, que hoy está vigente, el acogimiento, expresamente en dos párrafos que prohibían o no permitían el acogimiento de la evasión de facturas apócrifas mediante el blanqueo. En este caso, se estaba discutiendo el acogimiento de los sedines con respecto al IVA y creo que lo interesante de los argumentos de este fallo, y que más o menos a mi modo de ver surgían claramente de la vieja ley de sedines, era que esta ley expresamente establecía que quedaban liberados de toda acción penal y de todos los impuestos que habían evadido, más allá, aclaro yo, de la forma que hubiera adoptado el contribuyente para evadir. AFIP, estimo que basado en viejas leyes de blanqueo, sostenía que aquello que surge de la propia declaración jurada, como es el crédito fiscal, no puede ser liberado por medio del blanqueo por los sedines. Yo sostenía, y ya lo he dicho en otras exposiciones en este mismo programa, que donde la ley no distingue, no puede distinguir el intérprete. Y si la ley no decía, parecía injusto que el que hubiera evadido omitiendo ventas tuviera un tratamiento distinto que aquel que hubiera evadido inflando compras. AFIP, para oponerse a esto, cita las consultas frecuentes como único argumento. Hacemos una crítica bastante importante a esta nueva forma de legislación que utilizan la AFIP y los funcionarios que consideran que eso tiene valor equivalente a la ley, cuando en nada se pueden asimilar. AFIP se había opuesto a este blanqueo, sosteniendo que si el contribuyente había utilizado facturas apócrifas, este dinero había salido de la empresa y por lo tanto no podía blanquear. El Tribunal Fiscal, la Sala B, creo que lo grafica de una manera bastante interesante, diciendo que las liberaciones ocurren respecto de todas aquellas operaciones capaces de generar, en favor del sujeto que las exterioriza, una disponibilidad de dinero en efectivo pasible de ser convertido a moneda extranjera. Por lo tanto, dice expresamente, en nada diferirá, tanto para el impuesto a las ganancias como para el impuesto al valor agregado, el hecho de ocultar una venta por la cual se obtiene un ingreso que plantea que simular una compra que plantea una erogación cuyos fondos en realidad han permanecido en manos del contribuyente. Volvemos a insistir, algo que hemos dicho en varias oportunidades, la pretensión de la AFIP de que estas operaciones no estaban alcanzadas por la liberación
de impuestos y sanciones que establecía la ley de blanqueo con sedines no tenía ningún fundamento legal y este es otro fallo que así lo reconoce. Aclaramos que expresamente y siguiendo este criterio de la AFIP, la nueva ley de blanqueo excluye la posibilidad de acogimiento de las facturas apócrifas al blanqueo, siendo solamente pasibles de la moratoria. Muy bien, gracias doctor Cardoso, excelente producción ejecutiva en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires del doctor Ricardo Ferraro. Vamos al encuentro de nuestro segundo invitado. Esto es una columna a cargo del doctor Félix Rolando, otro importante fallo, criterio de lo devengado en el impuesto a las ganancias. El doctor Félix Rolando en Fórum Jurídico Fiscal. Hoy quisiera comentar un fallo del Tribunal Fiscal que tiene que ver con el impuesto a las ganancias. Normalmente los fallos que tienen que ver con este impuesto se tratan sobre ingresos omitidos por el contribuyente, gastos computados que son improcedentes, y nunca nos metemos en un aspecto que tiene que ver con la temporalidad del impuesto. Todos sabemos que el impuesto a las ganancias es un impuesto de ejercicio y hay pautas claras en la ley, y a veces no tan claras, de con qué criterio utilizamos para reconocer dentro de un ejercicio sus ganancias o sus gastos y así determinar un resultado. Es decir, me estoy refiriendo a una cuestión que pocas veces la revisamos y que la tomamos como bien hecha a través del balance. Es decir, seguramente, como decimos en la facultad, cuando tomamos un balance empezamos a analizar qué ingresos debemos agregar, qué gastos debemos anular o qué gastos debemos agregar, pero nunca estamos analizando si el criterio de imputación utilizado por la empresa es el correcto. Me refiero al criterio del devengado. Es un aspecto que no se revisa, se toma como válido y donde adquiere especial importancia los contratos, básicamente, que firma el contribuyente, porque es ahí donde el fisco encuentra ciertos criterios o no encuentra identidad en el criterio aplicado por la empresa respecto al que debería corresponder según el fisco. Recordemos, el criterio del devengado no tiene definición en la ley de impuesto a las ganancias, con lo cual hay que referirse a algunos antecedentes. Antecedentes doctrinarios dan cuenta de ciertos principios que rigen el devengado. No voy a extenderme con todos, pero voy a destacar uno de ellos que tiene que ver con este fallo, que es la condicionalidad. Para que un resultado se considere devengado, no debe estar sujeto a condición futura. Todo resultado sujeto a una condición futura simplemente no está devengado. En esta causa, Boca Crece, del Tribunal Fiscal de la Nación de la Sala B, del 8 de junio del 2016, la empresa, que había recibido un derecho de explotación justamente de los nombres o diseños del Club Atlético Boca Juniors, otorgaba licencias a otras empresas para utilizar esos derechos, una sublicencia. Y las empresas licenciatarias explotaban ese derecho pagando una regalía. Hasta acá entendemos que el resultado de cualquier regalía se imputa por su naturaleza en función del tiempo, y esto no está en discusión. El tema es que en el contrato, en la letra chica, había un pago a cuenta, y hasta acá sabemos que cualquier pago a cuenta que se refiere a una contraprestación no cumplida no está devengada, justamente se reconoce como un pasivo. Bueno, la empresa había estipulado un pago a cuenta, un mínimo, y había establecido que ese mínimo no tenía restitución. O sea, si las regalías futuras no daban lugar a cubrir ese mínimo, la empresa Boca Crece se quedaba con el mínimo como un derecho adquirido. Y acá está la cuestión. ¿Qué hizo Boca Crece? Reconoció la percepción de ese anticipo como un pasivo y lo fue devengando proporcionalmente en 12 meses, que es lo que duraba el contrato. De manera que dentro del ejercicio comercial habrán entrado 8 o 7 meses de devengamiento. Por dar un ejemplo, hay una porción que quedó como pasivo. La AFIP encontró el pasivo y pensó si eso no tenía que ser resultado positivo. O sea, pensó si realmente estaba o no devengado. Y esa es la cuestión. Bueno, en definitiva, más allá de las posiciones que tuvo el contribuyente, donde él sostenía que debía imputarse el anticipo en función al tiempo, porque la contraprestación de este contrato eran justamente regalías, la AFIP sostuvo todo lo contrario y dijo justamente
que el hecho o la causa eficiente que daba lugar a reconocer el resultado era la firma del contrato. Con la firma del contrato y la percepción del anticipo era suficiente para reconocer el resultado porque ese resultado no estaba condicionado a un hecho futuro. Lo que dice el contribuyente, en definitiva, es hacer referencia al artículo 18 de la Ley de Ganancias, que recordemos que dice que en los casos de alquileres, intereses o similares, el devengamiento se produce en función al tiempo. Y el fallo en el tribunal nos recuerda que esos otros aspectos del tiempo son tenidos en cuenta en el devengado, justamente en alquileres, en intereses o similares como pueden ser las regalías, pero no en general. Es decir, no todo resultado que deba reconocerse devengado tiene que estar sujeto al tiempo. De manera que el tribunal terminó entendiendo y dando la razón al fisco que no había ninguna discusión acerca de las regalías, que por supuesto coincidimos todos, tanto el tribunal, la AFIP, y creo que todos los que analizan la cuestión, que se va devengando en función al tiempo. La cuestión radicaba en el anticipo, en el monto cobrado de anticipo y que era un mínimo. El hecho de que no estaba sujeto a ninguna condición futura hacía que se reconociera eso como un resultado en el ejercicio de la percepción o en el ejercicio de la firma del contrato, independientemente del devengamiento posterior. Muy bien, excelente comienzo realmente de nuestro programa con dos invitados especiales muy pero muy importantes. Vamos, como es habitual ahora, al encuentro de Luciana Abatedaga con una noticia muy importante, muy relevante en el habitual ¿Qué pasó en la semana? Lucy, estamos con vos. ¿Qué tal, Ramón Belli? ¿Cómo están? Un gusto, como siempre, acompañarlos en este bloque de qué pasó en la semana. Y para esta oportunidad, como ya lo habíamos hecho en ocasiones anteriores, les traemos una nueva resolución general de la AFIP, en este caso la 3952, referida al secreto fiscal, una información importante. Se establece que las declaraciones juradas de impuestos nacionales no pueden ser requeridas por entidades bancarias ni por otro tipo de sujetos para evaluar el perfil de riesgo con respecto a operaciones de lavado de activos. Aquellos sujetos que deben informar a la Unidad de Información Financiera UIF operaciones que resulten sospechosas en el marco de la Ley de Prevención de Delitos relacionados con el lavado de activos y o financiación del terrorismo. Estamos hablando del artículo 20 de la Ley 25.246. Deben abstenerse de solicitar a sus clientes las declaraciones juradas de impuestos que hayan presentado ante la AFIP. Las citadas declaraciones juradas se encuentran amparadas por el secreto fiscal y solo pueden ser requeridas por los profesionales matriculados cuyas actividades estén reguladas por los consejos profesionales de ciencias económicas en el marco de su labor profesional. Recordamos que entre los sujetos que deben informar a la UIF operaciones sospechosas se encuentran, además de las entidades financieras, los escribanos públicos, los operadores de tarjetas de crédito, los agentes y sociedades de bolsa, los registros públicos de propiedad e inmueble y quienes se dediquen a la compra-venta de vehículos, entre otros. Lo decíamos, información sumamente importante para este bloque de qué pasó en la semana, agradeciendo como siempre la presencia de Silvia Poloni en Avellaneda 310. No se pierdan en el próximo bloque la charla de Café Tributaria. Pausa y ya venimos. Se nos ocurrió hacer un bloque de futurología. Y entonces pensamos para hablar del tema con el doctor Félix Rolando. ¿Qué tal, Félix? ¿Cómo estás? ¿Sos futurólogo? No, planifico, digamos. Planificas, muy bien, planificación fiscal, que no sea nociva, porque vos sabés que ahí... No, en buen sentido. Che, ¿cómo ves el futuro post-blanqueo? Mira, lo veo de esta manera. Vos sabés que estas son opiniones personales y uno se puede equivocar, entonces uno está expuesto a la condena. Creo en primer lugar que, como la mayoría de los blanqueos, el fisco no se va a detener a mirar para atrás. Lo digo, viste, porque hay un temor generalizado. Che, si blanqueo me van a venir a buscar. Creo que el fisco, como lo ha hecho siempre,
blanqueo o no, siempre mira para atrás, para adelante. Para adelante. Con lo cual no hay riesgo. Veo una administración que va a continuar acentuando el camino que viene recorriendo, te diría, del año 2000, que es el cruce sistémico de información. Bueno, vos sabés que algo de eso comentó Alberto Abad, diciendo que la fiscalización futura va a ser, le dio un nombre, más tecnológica. Claro. Y sí, estoy contigo que esto es lo que va. Ahora, ¿a vos te parece que tenderá a sistematizar la información o seguirá con esa cantidad abrumadora, ¿no?, de regímenes de información que hay hoy? No, yo creo que los regímenes de información no se van a disminuir y quizás se establezcan más, por una sencilla razón. Tienen un costo relativamente bajo para la administración, a pesar del Claro. costo alto para el sector privado, en mi opinión. Entonces esa información no la van a perder. El procesamiento de esa información es cada vez más barata. Habrá una inversión muy grande en equipos y en sistemas, y de hecho, no ignoramos, Argentina es bastante pionera en Latinoamérica con esto. Sí, sí, en eso sí. O sea, es un país que ha invertido mucho y damos el ejemplo, creo que en Latinoamérica por lo menos. Pero, en definitiva, cuando digo barata, es accesible. El fisco tuvo desde años mucha información y la puede seguir teniendo. Entonces, es una situación o un paradigma que no va a cambiar para mí en el mediano plazo. Es decir, todos estos regímenes de información, toda esta información utilizada por la administración y en forma más inteligente, que hay que reconocer, llegó para quedarse. Sí. Y se va a enquistar más. Entonces, yo creo que las empresas o los contribuyentes tienen que entender esta posición, tienen que acompañar el cumplimiento de sus impuestos en línea con esto, porque no tenemos una administración ni ciega ni sorda. No. Entonces, y si hoy está un poco dormida, se va a despabilar. Bueno, pero es un, digamos, es un momento, es un plazo muy especial porque todos estamos hoy todavía hasta el 31 de marzo. No. Estamos en una situación Te estoy casi hablando extraordinaria. posterior. Pero Exactamente. posteriormente sí, yo creo que no va a ser el mismo tipo de administración fiscal actual. Incluso más, creo que hay algunas cosas que se van a revisar a fondo, más allá de la comisión esta de reforma fiscal. Pero, por ejemplo, algo que me parece que se va a tocar inmediatamente va a ser el monotributo. No sé si para bien o para mal, porque ya la vocación de aumentarlo no existe, porque han pasado tanto tiempo, digamos, desde el 10 de diciembre hasta la fecha, y sin embargo nada se hizo con el monotributo. Yo creo que la vocación es otra. Pero me parece que es uno de los temas que seguramente se va a revisar de inmediato. Y lo que veo, porque vos hablás de los blanqueos, a ver si compartís lo que yo veo. Hay una parte del universo de contribuyentes que en realidad no accedió al blanqueo, por distintas razones, por muchísimas razones, no accedió al blanqueo. Lo que no me parecería bien es que las fiscalizaciones o las verificaciones vayan a ese sector. ¿Por qué digo esto? Porque en general puede ser que haya excepciones, por supuesto, pero en general ese sector es un sector no de pequeños contribuyentes. Vos decís a los que no blanquean. A los que no blanquearon, ¿no? Sí. Y algunos que ni llegaron a confirmar su... Bueno, ahí te voy a hacer un sus comentario. datos. Ahí te voy a hacer un Claro, comentario. ¿por qué? Porque presentaron en la moratoria. ¿Entendés? ¿Y por qué presentaron en la moratoria? Y porque no tenían la plata para pagar en su momento. Ese yo creo que es una discriminación. Ahí va a haber una discriminación de trato que creo que la ley no había... no lo dice, el 85 no lo dice. Yo creo que las facultades de fiscalización, bueno, son amplias, las del fisco nadie las discute. Yo creo que no es que van a seguir en la línea de fiscalizar en forma inteligente. Esto es, cruces informáticos que pongan en evidencia una desprolijidad en el sector, en el contribuyente, en fin. Yo creo que esa línea no la van a perder. Sin embargo, creo, hablando de esto que vos decís,
que sí sospecho que van a enfocarse un poco en aquellos contribuyentes que no blanquean, que no cumplen nada de moratoria y que no confirman. Porque obviamente el administrador tiene que decir, bueno, ¿qué es lo que pasa con este contribuyente? No tiene necesidad de blanquear, o sea que aparentemente los bienes que declaró son correctos. No quiere confirmar tampoco que esos bienes están bien y no tiene nada de moratoria. Creo que esa es una situación que yo personalmente no la aconsejo mucho. Bueno, pero vos sabés que hay muchos que no confirmaron porque estuvieron esperando la moratoria y como presentan después del 22 de julio, entonces el sistema no te permite confirmar los datos. Es ¿Por cierto, qué? sí. Porque presentaste. Pero esa condición, que es una condición esencial, en definitiva, porque te saca de la posibilidad de confirmar tus bienes, en rigor no está, solo lo dijo el reglamento y la FIP, pero de la ley no surge. ¿Qué condición? Perdón. La condición de presentar antes del 22 de julio. No, bueno, es que en realidad, claro, lo dijo el Poder Ejecutivo. Lo dijo el la declaración Ejecutivo, jurada, lo dijo la exactamente. resolución general, pero el 85 No, de la ley no El dice, no espíritu pone no es esa ese. condición. Exactamente. El espíritu era Es más, amplio. la confirmación al 31 de octubre está por resolución. Si Claro, vos te fijás claro. la ley ni siquiera le delega al fisco la posibilidad de establecer una fecha. Nosotros lo que estamos diciendo ahí es que... Exacto, no hay una fecha. No. Ahí está el tema. Entonces, nosotros lo que entendemos ahí es que vos podrías confirmar según la ley, digamos, dentro del plazo del régimen de sinceramiento, incluso con los beneficios. Lo que pasa es que, bueno... No, igual no te lo permitía. No, porque sistémicamente no te lo permite. No te lo ahora. permite. No Con sé si lo lo cual, permitirán vos sabés más que adelante. bueno, no creo, pero bueno, ese viejo axioma que el aplicativo está arriba de la Constitución Ahora está. sigue más Ahora son las vigente. consultas, Y las consultas. la página, el ABC y el aplicativo. Después hablamos. Sí. Bueno, resumime tu panorama. No, bueno, y después veo a nivel de la política tributaria que se viene. Y ahí yo tengo dudas. Vos sabés que las políticas tributarias, como es política, van de la mano del gobierno de turno, de Sí, los claro, gobernantes. claro. Ellos nos interpretan qué es la capacidad contributiva, así como interpretan una serie de necesidades, también interpretan la capacidad contributiva a aplicar. Por un lado vimos un pantallazo de que hay una disminución del impuesto patrimonial, este es un mensaje, que lo veo acertado, y yo creo que esa línea debería seguirse. Es decir, no hay peor impuesto más resistido que pagar muchas veces por lo que ya tengo, Sí. que pasa con impuesto al patrimonio. Esa línea yo creo que la tomaron, fue acertado eliminar ganancia mínima presunta, la verdad que ya tenía un certificado de defunción ya con los fallos Sí, de la ya con Corte, los fallos. así que eso yo creo que va a seguir. Tengo algunas dudas con respecto a la imposición sobre las empresas. En líneas generales, estimo, esto ya es muy personal, que va a haber algunas correcciones que tiendan a simplificar, a no a simplificar, sino a actualizar en todo el sentido de la palabra lo que es la determinación del impuesto a la renta. Ello lleva implícito tener en cuenta la inflación. No te digo ahora como un mecanismo de ajuste por inflación, pero sí llevar los niveles, los parámetros Sí. que tienen las normas a valores actuales, eso no tengo duda. Ya han anunciado que la escala del artículo 90 de la ley de impuesto Sí, a eso ganancias la van a ayornar y seguramente van a tocar un poco la progresión. Yo creo que en eso, y sospecho que puede haber como vos decís, en el horizonte tributario, una generalización de lo que es el impuesto a las transferencias gratuitas a nivel provincial. Bueno, O sea, eso, eso, no se hizo, eso puede ser, sí. sí, pero está abierto el camino y cada vez... Ahora, en materia Sí, de sí, rentas, Sí. ¿a vos te parece que se va a mantener la misma alícuota en cabeza de las empresas, o sea, el impuesto a las ganancias corporativo respecto de las personas, o el peso del impuesto va a caer más en las personas? Mirá, Dicen que a nivel mundial esa es la tendencia, ¿no? esa es la tendencia. ¿Sabés a qué lo asocio yo? Muchos tributaristas y maestros nuestros nos decían que mientras
más fuerte imponés a las empresas, mayor recaudación tenés y asegurás la recaudación, más allá de los defectos que tiene eso. Y esa es un poco la razón. Yo creo que si el fisco se encuentra en esta línea que hablábamos, de sistemas de control y de información, en mejor situación de cobrar el impuesto a los accionistas en el momento de la distribución, podría atenuar, es un perfil político muy proclive a disminuir la imposición en la empresa, facilitando la capitalización a la retención de utilidades, ¿no? O sea, castigar de algún modo o aplicar la imposición recién en el momento en que esas utilidades se distribuyen. Mira, aprovecho un poco para comentarte que en las próximas jornadas tributarias que se organizan bajo el Colegio de Graduados en Mar del Plata, que nos brinda esta posibilidad. Exactamente, en la comisión que me toca presidir se va a tratar justamente reformas orientadas al impuesto a la renta y patrimoniales en la Argentina. Y el tema de la imposición sociedad accionistas en todas sus variantes va a ser, pero es inevitable, sí, va a ser tocado en todos sus aspectos. Y tiene connotaciones no técnicas, políticas. Porque vos encontrás acá, ¿te acuerdas? Los integracionistas o los separatistas. Sí. Así que volvemos Boca y River, pero a nivel tributación no vamos a tener ahí. Félix, gracias. No, y gracias creo a vos por que este café lo vamos a tener que seguir después de las jornadas tributarias. Dale, cómo no. ¿Qué te parece? Sí, te cuento ya un poco. Ya lo escucharon. El tema sigue en las jornadas tributarias y qué presidente va a tener esa comisión. Volvemos al piso. Muy bien, nos estamos despidiendo. Qué interesante las charlas de Café Tributario. Qué buen equipo que tenemos. Excelente idea de nuestro productor, el doctor Ricardo Ferraro. El próximo año vamos a seguir al menos una vez por mes con estas charlas de café que realmente son muy, pero muy interesantes. Nosotros nos estamos despidiendo. Hemos tenido un programa realmente con muy buen contenido. Los esperamos dentro de 7 días para realizar nuevamente Fórum Jurídico Fiscal. Nos vamos con la frase habitual a cargo del contador Ramón Eduardo Pena y con la música del programa. Chau y hasta la próxima.